Esta chica sufre de una enfermedad hereditaria. La heredó de sus padres y va a cargar con ella por el resto de su vida. No hay cura para esta enfermedad, pero sus síntomas pueden tratarse con éxito. La enfermedad es el resultado de una pequeña modificación química en una de las proteínas vitales del cuerpo. ¿Cómo surgió este cambio? ¿Cómo es que el cuerpo fabrica todas las proteínas que necesita para sustentar la vida? ¿Y por qué ocurren errores? La respuesta está en las instrucciones químicas presentes en el corazón de todas las cosas vivientes. El código genético. Las proteínas pueden ser elementos estructurales como el cabello, la lana o el músculo, o pueden ser los pequeños químicos presentes en nuestros cuerpos, las enzimas. También pueden hacer más. En realidad, aquella proteína sobre la cual sabemos mucho más que sobre cualquier otra, no es una proteína estructural ni una enzima, sino una proteína transportadora. Esta lleva una molécula de una parte del cuerpo hacia otra, pero no cualquier molécula. Esta proteína, la hemoglobina, lleva el oxígeno vivificante de nuestros pulmones a cada célula del cuerpo. La hemoglobina es una molécula destacable. Está conformada por 4 subunidades, cada una capaz de rendir oxígeno, y cada una es una cadena de aminoácidos, y en cada subunidad hay una molécula llamada hematie, en la cual, en el medio de toda la complejidad orgánica, hay un átomo de hierro ubicado en el centro cuya función es reunir el oxígeno. Ahora podrán ver por qué el hierro es necesario para una buena sangre. En este programa vamos a aprender más sobre la hemoglobina y sobre la enfermedad molecular llamada anemia de células falciformes. La vida es una condición química. Las cosas vivientes están compuestas de moléculas sin vida. Aisladas y examinadas individualmente, estas moléculas se adaptan a todas las leyes físicas y químicas que describen la conducta de la materia inanimada. Reunidas en una exquisita complejidad, estas mismas moléculas son indispensables para la vida misma. ¿Cómo interactúan estos conjuntos de moléculas para mantener el estado viviente? Las proteínas, con sus muchas funciones biológicas diferentes, son en gran medida responsables de este esfuerzo coordinado. Hacen casi de todo en el cuerpo. Forman importantes tejidos estructurales, así como los músculos. Como enzimas, catalizan y regulan las reacciones químicas. Y como hormonas, coordinan muchas funciones corporales. Todo esto requiere de energía. Al igual que los otros animales, obtenemos nuestra energía del alimento. Dentro de las células de nuestros cuerpos, minúsculas fábricas químicas utilizan oxígeno que respiramos para liberar energía desde las moléculas de alimento. ¿Cómo llega el oxígeno desde los pulmones a las células? Es transportado por la sangre mediante una proteína transportadora, hemoglobina. El oxígeno se adhiere al hierro en la hemoglobina contenida dentro de las células sanguíneas rojas y en forma de disco. La hemoglobina es el pigmento rojo que confiere a la sangre su color característico. Doctora Jacqueline Barton de la Universidad de Columbia. La hemoglobina es una proteína realmente destacable y realmente una proteína bien complicada, pero que los químicos han estado estudiando durante, a esta altura una buena cantidad de años. Ahora la hemoglobina es en algunos aspectos complicada porque en realidad 4 polipéptidos tiene 4 unidades diferentes dentro de ella y estos son de 2 tipos. Hay en realidad un tipo alfa y un tipo beta. Cada molécula de hemoglobina contiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta
muy adheridas entre sí. Las proteínas como hemoglobina son 2 o más cadenas de polipéptidos, por lo tanto tienen 4 cadenas de complejidad estructural. Una estructura primaria referida a la secuencia de aminoácidos de cada cadena, una estructura secundaria que se refiere a la organización de secciones de las cadenas en espiral alfa y las láminas beta, una estructura terciaria en la cual cada cadena se pliega en una unidad compacta globular y, finalmente, una estructura cuaternaria que se refiere a la forma en que las cadenas de polipéptidos individuales se agrupan. Aquí tenemos hemoglobina con sus 4 cadenas de polipéptidos, cada una enlazada a un hematíe, que vemos en rojo. En el centro de cada hematíe reside un solo átomo de hierro, al cual se le enlaza una molécula de oxígeno. Entonces, cada molécula de hemoglobina puede unir un total de 4 moléculas de oxígeno y lo hace de una forma muy elegante y eficiente. El primer oxígeno que se une a un grupo de hematíes provoca un leve cambio en la disposición en conjunto de la cadena de polipéptidos. Esta nueva disposición en conjunto incrementa la afinidad del segundo grupo de hematíes con el oxígeno. Se une un segundo oxígeno provocando otro cambio estructural que incrementa la afinidad con el oxígeno para el tercer grupo de hematíes y así sucesivamente hasta que se agrupan 4 moléculas de oxígeno. La hemoglobina es en verdad un excelente ejemplo de la relación existente entre estructura y función, porque en tanto entendamos estos variados cambios estructurales que suceden en la agrupación del oxígeno en un lugar y en la ocurrencia de los cambios que tienen que darse en la estructura, podremos entender sus aspectos funcionales, cómo esa proteína cambia para hacernos saber que el otro dominio va a cooperar en aunar la próxima molécula de oxígeno. En el corazón de este complejo interjuego entre estructura de proteína y la función, encontramos la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que determina los niveles más altos de estructura proteica y por ende la función. Esto acarrea consecuencias fundamentales. Cambiamos un solo aminoácido y la alteración resultante en la estructura puede afectar severamente la función biológica de la proteína. Esto se demuestra palmariamente en la enfermedad hereditaria, la anemia de células falciformes, desorden que involucra a la hemoglobina. La anemia es muy común en el oeste de África, donde un 40% de los niños nace con ella. Madeleine Taylor y su esposo tienen esta enfermedad. Ellos crecieron en África y ahora viven en Estados Unidos, donde se estima que 1 de cada 625 norteamericanos negros sufre de esta afección hereditaria. En África no hablamos mucho de la célula falciforme. Cuando uno lo tiene hay que callarlo. La gente no habla de eso y no quieren saber nada, porque está considerada una mala enfermedad. Cuando llegué a Estados Unidos, todavía no podía hablar sobre eso hasta que nació mi primer hijo, Madeleine, y ella vino con la enfermedad. Tuvo una crisis. Ellos lo llaman el síndrome de la mano y el pie de los bebés. Tenía solo 3 meses en ese tiempo. Entonces me la llevé a la sala de primeros auxilios del Hospital Holy Cross y allí descubrieron que tenía la enfermedad. Nos derivaron al hospital de niños, donde hicieron estudios a mí, a mi marido y a mi hija. El hospital de niños hizo sus propios estudios. La enfermedad ha traído aparejadas a Madeleine muchas complicaciones. Ha tenido repetidos episodios de infecciones, neumonía y meningitis incluidos, y a los 7 años tuvo una crisis. Trabajé en guarderías. Bien, he visto gente mayor con un ataque y he cuidado gente que tuvo ataques, pero nunca me imaginé en todos estos años de ser un poquito de nada, que un niño pudiera tener un ataque. Así que me dio mucho miedo. ¿Qué es lo que provoca esta enfermedad? La respuesta es un cambio en la función normal de la hemoglobina. En la gente que tiene anemia de células falciformes, las moléculas de hemoglobina tienden a pegarse unas con otras. Gordon Bray es el pediatra de Madeleine y director del programa de células falciformes del Hospital Nacional de Niños de Washington, D.C.
Las moléculas de hemoglobina en las células sanguíneas existen en solución, esencialmente flotan en libertad, y cuando la célula roja sanguínea es llamada para cambiar su forma o deformarse, las moléculas de hemoglobina tienden a no interferir con ese proceso. La hemoglobina tiene una propensión poco usual a unirse entre sí. En otras palabras, las moléculas forman aglutinamientos. Aquí tenemos algunas células rojas sanguíneas que contienen hemoglobina en solución. Aquí tenemos células falciformes, en las cuales las moléculas pegajosas de hemoglobina han cristalizado y deformado las células. Estas son rígidas, pudiendo así bloquear los pequeños vasos sanguíneos. Ellos contienen hemoglobina inútil, incapaz de reunir oxígeno, y son responsables de muchos síntomas de la enfermedad. ¿En qué difiere la hemoglobina falciforme de la hemoglobina normal a nivel molecular? Fundamentalmente, estas moléculas solo difieren en un solo aminoácido, en la hemoglobina normal. El sexto aminoácido de cada cadena beta es glutamato cargado negativamente. En la hemoglobina falciforme, este ha sido reemplazado por el aminoácido no polar, la valina. Este solo cambio puede parecer insignificante, pero produce una alteración crucial en la estructura terciaria que provoca la falciformación. Hasta el momento no hay cura para la anemia falciforme, pero los síntomas son tratables. Con modernas drogas y transfusiones de sangre que reemplazan las células falciformes que su cuerpo fabrica junto con células sanguíneas normales, Madeleine goza de una vida relativamente normal. Hemos visto una enfermedad llamada anemia de células falciformes rastreada hasta llegar a un error en un aminoácido. Se transmite genéticamente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que se concibe un bebé y un espermatozoide y una célula huevo de los padres se unen, se multiplican y diferencian para dar finalmente la grandiosa complejidad del recién nacido. Lo que los padres le dan al chico no es un montón de proteína y sangre, sino material genético. En los genes hay información para crear toda la proteína que el chico requiere. Pero, ¿qué son los genes? Bueno, se trata de moléculas y en particular de biopolímeros. La información genética, la biblioteca codificada de la vida, es el DNA, el biopolímero llamado ácido desoxirribonucleico. La íntima relación entre la estructura primaria de una proteína y su función biológica nos plantea una pregunta. ¿Cómo fabrica el cuerpo los muchos miles de proteínas que requiere y con semejante precisión? Un solo desliz en la secuencia de aminoácidos puede tener consecuencias determinantes. ¿Cómo surge la hemoglobina falciforme? La respuesta está en la molécula más destacable de la naturaleza, el DNA. Todas las cosas vivientes están compuestas de células y es aquí donde reside el DNA. Con forma de escalera de caracol, esta preciosa molécula contiene el plano químico para fabricar proteínas. Y las proteínas forman los organismos vivientes. Las proteínas son los químicos de la célula. El DNA es realmente la biblioteca de la célula. Y el DNA contiene toda la información que se necesita en la célula. Ahora, muchos de nosotros sabemos que el DNA es importante para la herencia y que de ese código basado en la madre y el padre estaba contenido en cada una de las propias células. Pero lo que es realmente importante del DNA es que este en verdad codifica todas las proteínas fabricadas dentro de la célula, allí donde realmente nos preocupamos y accedemos a la información. De modo que el DNA contiene la información para fabricar proteínas. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Para comprender su función hay que comenzar con su estructura. El DNA es el biopolímero más grande de la naturaleza y está conformado por nucleótidos.
Cada nucleótido está formado de azúcar, desoxirribosa enlazada a un grupo fosfático y una de las 4 bases de nitrógeno. Adenina, A. Citosina, C. Guanina, G. O timina, T. Los nucleótidos se engarzan a través de los grupos fosfáticos, formando un largo cordón de médula de fosfato azúcar y una secuencia de grupos colaterales con base de nitrógeno. 2 cordones de DNA se unen por los enlaces de hidrógeno que forman entre las bases A y T y las bases C y G. Los 2 cordones se enrollan en una doble espiral. La secuencia de base es el código químico para fabricar polipéptidos específicos, pero la relación entre las bases y los aminoácidos no es 1 a 1 dado que hay solo 4 bases, A, C, G y T, y 20 aminoácidos. En su lugar, el código está basado en una secuencia de 3 bases. Cada tríptico de base, el GTC por ejemplo, codifica un aminoácido. Un cordón de DNA contiene suficientes trípticos para codificar una cadena entera de polipéptidos llamada gen. La cantidad de información contenida dentro del DNA en una célula humana microscópica es vertiginosa, capaz de llenar 4 veces los 30 volúmenes de la Enciclopedia Británica. El código genético debe entonces ser transcripto sobre una molécula mensajera y llevada desde el núcleo de la célula, donde reside el DNA, hasta el asiento de la fábrica de proteína en el citoplasma. El mensajero, también un polímero nucleótido, se llama RNA mensajero. La síntesis del RNA mensajero comienza cuando una enzima, la RNA polimerasa, se adhiere a una espiral de DNA. Los 2 cordones se separan y se abren. Los nucleótidos del RNA que contienen el azúcar, ribosa, con un grupo adicional OH, enlace de hidrógeno con un cordón de DNA y un enlace covalente entre cada uno, formando un cordón simple de RNA. Este proceso transcribe el código químico del DNA al RNA mensajero. Este también difiere del DNA en que la base, el uracil, toma el lugar de la timina y se aparea con la adenina. Este creciente cordón de RNA lleva el código químico para una proteína específica. Se aleja del DNA y abandona el núcleo hacia el lugar de la síntesis de proteínas. La síntesis de las proteínas es el más complejo de todos los sistemas bioquímicos y requiere esfuerzo coordinado de muchas enzimas y otras macromoléculas. El polipéptido se une mediante el RNA mensajero a una estructura llamada ribosoma. Los aminoácidos son llevados mediante otro tipo de molécula RNA, el RNA transferencial. El mensajero, que aquí mostramos, se une al ribosoma, que contiene las enzimas y otros factores iniciadores necesarios para la síntesis del polipéptido. Luego llega una pequeña molécula de RNA transferencial trayendo el aminoácido iniciador. Este tiene un tríptico de base que puede enlazarse por el hidrógeno al tríptico del mensajero RNA que codifica el aminoácido que trae. Otro RNA transferencial que lleva un segundo aminoácido llega y se enlaza con el siguiente tríptico. Nuevamente el RNA transferencial se enlaza solo al tríptico que codifica el aminoácido que trae. Se forma un enlace péptido entre los 2 aminoácidos. El primer RNA transferencial se aparta y aleja mientras el ribosoma se dirige al siguiente tríptico de la línea. Un tercer RNA transferencial llega y se adhiere a su tríptico. El nuevo aminoácido ahora forma un enlace péptido con los otros 2. El segundo RNA transferencial se aleja mientras el ribosoma se mueve de nuevo.
Este proceso se repite una y otra vez mientras el ribosoma se mueve a lo largo del cordón de RNA mensajero, traduciendo el código genético de trípticos base en una secuencia de aminoácidos. Muchos ribosomas pueden adherirse a un cordón de RNA mensajeros simples, resultando múltiples copias de la misma proteína como la hemoglobina, que es la que el cuerpo requiere. Así que realmente la secuencia de aminoácidos que está en el polipéptido estaba codificada en la estructura del DNA, porque la estructura de este era responsable del RNA, que era responsable de la proteína. Así que el DNA contiene toda la información que hay en esa proteína. La función biológica de las proteínas, incluyendo hemoglobina, depende de la secuencia de las bases en el gen. Un cambio en el código, aunque pequeño, puede acarrear consecuencias drásticas. En el centro de todas las complicaciones de la anemia falciforme se encuentra solo una alteración de las bases. El tríptico base del DNA, el CTC, que codifica el glutamato en hemoglobina normal, ha sido cambiado a CAC, que codifica a la valina. Este cambio en el código genético pasa de generación en generación. Es por eso que se dice de la anemia de células falciformes que es una enfermedad hereditaria. La anemia de células falciformes es solo una de las casi 4.000 enfermedades genéticas provocadas por un cambio en un solo gen. La hemofilia, fibrosis quística, la enfermedad de Tay-Sachs son ejemplos, aunque ninguna es tan común como la célula falciforme. Hasta ahora no hay cura para enfermedades genéticas porque no tenemos forma de corregir el gen defectuoso, aunque algunas, como la célula falciforme, pueden tratarse con éxito. Pero el futuro nos tiene preparado una gran promesa gracias a una nueva técnica llamada del DNA recombinante. Los científicos descubrieron un grupo especial de enzimas que reconoce secuencias de base específica en el DNA y corta los cordones en ese punto. Esto ha hecho posible extraer un gen de una molécula de DNA e insertarla en otra. Este código genético ahora puede ser editado. La tecnología ya ha efectuado importantes contribuciones a la ciencia médica. Los genes que codifican la insulina humana han sido insertados dentro del DNA de bacterias que luego crecen dentro de enormes tanques fermentadores. Aquí, billones de bacterias actúan como fábricas humanas de insulina, produciendo una producción virtualmente ilimitada de esta hormona. Más y más diabéticos se inyectan actualmente con esta insulina humana en lugar de la animal, que puede producir efectos colaterales indeseables. Hay muchos que han visto la técnica del DNA recombinante como el comienzo de una nueva era en la ciencia. Los laboratorios de todo el mundo ya están modificando genéticamente las especies de cultivos, introduciendo genes que codifican proteínas que mejoran el crecimiento y protegen plantas contra insectos de plaga. Y los científicos tienen la esperanza de que los niños con enfermedades de riesgo mortal puedan algún día ser curados introduciendo copias sanas del gen defectuoso dentro de sus células. Pero la técnica del DNA recombinante tiene mucho más que ofrecer. Permite a los científicos develar el secreto más notorio de la química, la base molecular de la vida. En algunos aspectos, uno no tiene que pensar sobre la técnica del DNA recombinante como el mundo de Woody Allen en Sleeper, con bananas y tomates de tamaño monumental. De lo que se trata es de nuestro aprendizaje sobre cómo manipular y cambiar la estructura macromolecular y la química que la naturaleza ha estado fabricando todo este tiempo. En la biblioteca codificada del núcleo, los libros del gen humano, reside un tremendo potencial. Reproducir, hacer miles de moléculas grandes y pequeñas
para responder a los infinitos modos que tiene el cuerpo a los intrusos y crecer utilizando un mínimo ingreso de sustancias químicas y energía. Una mente y un cerebro que sean capaces de escribir millones de libros y pinturas y poemas e incluso hacer química. En este siglo, este minúsculo depósito de información, expresándose mediante muchos individuos, ha seguido el mandato del conócete a ti mismo. Y entonces hemos aprendido algo sobre la forma en que funcionamos. Escuchamos una canción de los Beatles, observamos una puesta de sol en Arizona. Es posible saber la secuencia de la generación de neuronas y las acciones bioquímicas de esas neuronas y conocer científicamente una puesta de sol o una canción o nuestra respuesta a ellos. Yo creo que sí. Ese conocimiento científico va en detrimento de nuestra respuesta emocional a la música, en lo absoluto. Estos son los diferentes modos de comprender, de conocer diferentes medios para conocer. La química es hermosa y también lo es el alma que responde a la música. En realidad, digamos que saber científicamente acerca de algo enfatiza la respuesta emocional.